jueves para despertar el poder de la imagen. Coca Sevilla, ¿cómo estás, Coca? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Fíjate que uno de los 6 pilares en la imagen de cualquier ejecutivo o cualquier persona que esté en el ámbito laboral es su imagen profesional, y precisamente para esto siempre se dice que realmente la suerte no es algo que llegue así de la nada, sino que es algo que nosotros podemos estar también trabajando, y en este sentido el día de hoy quisiera compartir con ustedes las preguntas más frecuentes que podemos tener en una entrevista de trabajo, en una entrevista en la cual estamos apostándole por un puesto o por a lo mejor tener una mejor posición dentro de la empresa, etcétera. Y el ir preparando todo esto nos va a ayudar mucho precisamente para saber qué responder. Muchas veces cuando te toman en curva, pues no sabes ni qué decir. Y una de estas preguntas es, por ejemplo, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Te la hacen? ¿Esa pregunta te la pueden hacer? Por supuesto que te la pueden hacer, de cómo te ves, ¿no? Y aquí saber responder es vital, porque tú obviamente vas a hablar de tu proyecto de vida, ¿no? Es que si te hacen esa pregunta, si el entrevistador, el que puede ser tu jefe o el jefe de recursos humanos, te hace esa pregunta de ¿cómo te ves en 5 años? Te agarra en curva. Ah, claro. Te agarra en curva. Exacto, porque dices, ¿cómo me veo en 5 años? Te quedas así, y es mejor tener una respuesta corta, contundente, en donde obviamente se sepa hacia dónde vas, ¿no? No que de repente, no, pues un sabático, o pues la verdad es que igual y ando ahí viendo qué voy a hacer. Entonces, siempre el decir, definir, pues me gustaría alcanzar esto en unos 2 años, en 3 años me gustaría estudiar esto. Me gustaría alcanzar tal posición dentro de la empresa. Exactamente, y muy importante también que en las respuestas que nosotros demos tratemos de adaptarlo al puesto por el cual estamos apostando todo, es decir, tomar algunas características para entonces enfocarlo y dar esa respuesta que obviamente va a ser bastante contundente. Otra de las preguntas importantes también va a ser dentro de esta entrevista de trabajo, tiene mucho que ver con ¿por qué dejó su último trabajo? O ¿por qué obviamente estás en este momento? ¿Qué fue lo que pasó? Y si, por ejemplo, salimos de una manera negativa, siempre es importante mantenernos en positivo, no hablar mal de la gente. Es decir, una de las mejores respuestas va a ser porque estoy buscando nuevas oportunidades, un nuevo reto, tengo una visión diferente a futuro. ¿Estoy buscando mejores ingresos? Puede ser también, puede ser importante, y sobre todo más que, y ahorita vienen las preguntas sobre lo económico, más que nada es como dentro de ese plan de vida, dentro de el desarrollarme profesionalmente, ese enfoque hacia mejorar, hacia nuevos retos, hacia algo diferente que me pueda enriquecer. Nunca decir es que mi jefe era así, no, es que la nunca empresa hablar mal. así. Exacto, siempre darle ese enfoque positivo. Otra de las preguntas también importantes dentro de una entrevista de trabajo va a ser también esto que está enfocado hacia esta parte de cuánto dinero espera usted recibir. De entrada se recomienda no dar esto o no llegar a una entrevista de trabajo y lo primero que hace mucha gente es ¿y cuánto me van a pagar por esto? Eso es fatal, o sea, si tú haces esto ya estás descartado, ¿no? Primero tienes que enamorar a la gente de tus talentos, de tus capacidades, y luego ya preguntas cuánto te van a ofrecer. Entonces, si te preguntan esto, por eso es muy importante prepararte, que tú tengas más o menos una idea, que hayas hecho antes un sondeo de cómo andan los sueldos en ese tipo de puesto, para que no digas una respuesta o descabellada, que digan, bueno, se fue a algo estratosférico, pero tampoco no sabe venderse y está pidiendo muy poco. Entonces, siempre la respuesta va a ser que tú le voltees la pregunta y le digas, bueno, ¿cuánto es lo que tienen presupuestado para este tipo de puesto? Y en este sentido, si obviamente te vuelven a regresar la pregunta, más vale dar como un aproximado, nunca una cantidad fija, porque esto va a hablar de cierta flexibilidad para negociar. Por otro lado, también otra de las preguntas importantes que nos pueden hacer en este sentido es hablar precisamente de el por qué tenemos que contratarte a ti y no a todos los 50 o 100 que están allá afuera. Y en esto es muy importante saber el conocernos, el autoconocimiento es fundamental. Y por supuesto aquí no vamos a estarnos comparando con los que están afuera ni nada, sino al contrario. Por eso es bien importante conocer la empresa, el tipo de puesto por el cual vamos, porque entonces tú vas a analizar cuáles son esas características que te pueden hacer único y especial de acuerdo a la vacante que se está pidiendo. No nada más así en general, sino adaptarlo precisamente a esa parte que le va a hacer como musiquita en los oídos al reclutador sobre si este es el candidato que estoy buscando. Y otra de las preguntas también muy comunes en este tipo de entrevistas de trabajo es ¿cuáles
¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Si no sabemos contestar esto, o sea, también nos están contratando por ese autoconocimiento que tenemos. Entonces, en fortalezas es muy importante enfatizar, por ejemplo, todas estas capacidades como trabajo en equipo, saber priorizar, enfoque a resultados, trabajar bajo presión. Digo, todos tenemos siempre algunas capacidades muy específicas, la capacidad de organización, por ejemplo, la capacidad de concentrarnos en nuestros proyectos. De resolver problemas. Sobre todo esto que acabas de mencionar, esta actitud del cómo sí se pueden resolver las cosas, que es lo que todos los que estamos contratando o buscamos gente en nuestro equipo de trabajo, esa actitud es la que buscamos, una actitud positiva sobre el cómo sí se pueden hacer las cosas. Y si hablamos de debilidades, también tratar de darle ese enfoque en positivo. Y finalmente, dentro de estas preguntas comunes que nos pueden hacer al momento de estarnos vendiendo, es precisamente... Una de ellas tiene que ver con la experiencia y sobre todo aquí, cómo nos describirían nuestros compañeros de trabajo. En ese sentido hay que tener 2 que 3 ejemplos listos en cuanto a cómo los ayudaste, cómo aportaste, por ejemplo, para que mejoraran, este tipo de aspectos, y no a lo mejor citar cuestiones muy triviales que no pueden aportar nada en una entrevista de trabajo, ¿no? Esto va a ser como el fiestero, ¿no? Sí, como el que decir, organiza aquí todo. No, pues no. ¿Qué decían? No, pues que éramos muy buenos, porque éramos muy unidos, porque organizábamos el torneo unos de acá. Fiestones que no sabes, ¿no? Entonces siempre guardar cierta proporción y enfatizar estas respuestas a tu favor para que obviamente hagan la diferencia. Y sobre todo aquellos chicos que están saliendo de universidades, aquí viene la pregunta clave. ¿Y por qué te tengo que contratar si no tienes experiencia, ¿no? Y aquí muchos jóvenes se sienten así como inmediatamente se les cae el ánimo y siempre tu respuesta, la sugerencia es que hables de tu capacidad de aprender, que aprendes muy rápido y que tienes esta disposición por adquirir cualquier conocimiento. Esto siempre va a hablar muy bien de ti. Energía para hacer las Energía cosas. para hacer las cosas. Juventud para idear cosas nuevas, nuevos conocimientos frescos que apenas están entrando al mercado. Claro. Cuestiones de ese tipo, Por ¿no? supuesto, y siempre esa actitud positiva de aprender muy rápido y de tener esa disposición abierta. Así es que ya vimos también que la suerte no nada más llega así como así, es un proceso que hay que preparar. Esta es una parte que yo siempre he dicho que es el marketing personal y que muchas veces no nos enseñan en la escuela, pero que sí podemos ir desarrollando precisamente para poder hacer esa diferencia y sobre todo para que nos den ese puesto que estamos buscando. Y una pregunta también que luego nos hacen es, ¿qué es más importante para ti, el dinero o el trabajo? Y ahí que respondes, ¿no? Porque vas por el dinero, sí, obviamente, claro, pero pues indiscutiblemente el trabajo, ¿no? Porque de ahí viene el dinero. No, son preguntas muy capciosas que hay que preparar muy bien. Muy bien, Coca, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Nos estamos viendo el próximo jueves para Despertar. Hora de las noticias, Sandra, vamos contigo. Gracias, Juan Carlos.